Muy buenos días, tardes y noches a todos. Entonces, en el presente capítulo, inmediatamente después de habernos introducido a qué son variables, hoy vamos a introducirnos al concepto de funciones en programación. Entonces, ¿qué es una función? En sencillas palabras, una función es simplemente una manipulación de variables. Básicamente nos dice cómo vamos a transformar un set de entradas hacia un set de salidas o egresos. Entonces, es también parte íntegro del pensamiento computacional saber cómo y cuándo definir funciones con el fin de resolver un problema. En el siguiente esquema podemos ver cómo un problema difícil puede ser descompuesta en subproblemas sencillos, cada una implementada a través de una función. El propósito de definir funciones también puede ser la siguiente, ¿no? Podemos reusar algunas funciones si es que las operaciones de estas funciones son útiles para resolver distintos problemas. Entonces, en la esquina superior derecha podemos ver algunos ejemplos de funciones. Básicamente, en la primera tenemos una función que toma como entrada una cadena, árbol, por ejemplo, y me produce una cadena como salida. Podemos suponer que esta es una función que cuenta cuántas letras hay en una entrada. En una siguiente función tenemos una función que toma dos números, un decimal y un entero, y realiza una operación en la cual no es necesario saber en detalle. En la tercera función tenemos una que toma dos entradas, un carácter y un entero. Y lo que me produce es una variable booleana. Podemos suponer de que es un chequeador, de que es una función que chequea si la representación binaria del carácter A es 101. Muy bien, entonces sin más preámbulo, adentrémonos a un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos el siguiente problema matemático, que es un chequeo de igualdad. Queremos saber si es verdad o falso que el cuadrado de la suma es igual a la suma de los cuadrados con respecto a un par de enteros. Entonces he marcado dos variables con el fin de identificar cuáles son las entradas y salidas que queremos. Podemos esquematizar este problema con el fin de saber cómo definirlas en términos de funciones. Muy bien, entonces este problema toma como entrada dos enteros, A y B. Podemos descomponer este gran problema en subproblemas. Entonces, por un lado, podemos calcular cuál es el cuadrado de la suma de los dos enteros. Podemos definir otra función en la cual calculamos la suma de los cuadrados. Y después de haber tenido estos dos resultados, podemos definir una tercera función en la que chequeamos si estos dos valores son iguales. Y este chequeo booleano, esta expresión booleana, sería mi egreso, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, la sintaxis para definir funciones es un poquito diferente entre Java y Python. Podemos ver que en Java la definición de la sintaxis para definir una función es un poquito más complicada. Tenemos, digamos, operadores adicionales como un constructor y un modificador, así como también tenemos que especificar cuáles son los tipos de variables que servirán como ingresos de la función, así como cuál es el tipo de las variables que servirán como el egreso de la función respectiva. Algunos comentarios que puedo compartirte por ahora. El modificador de una función puede ser estático o no estático, static o non-static. Y la diferencia entre estas dos clases de funciones no es necesario saberlo por ahora, pero pues, si la curiosidad te intrigue, podemos revisar el siguiente sitio web, Geeks4Geeks, que es una fuente bastante útil para aquellos que aprendemos programación. Podemos chequear cuál es la diferencia. Otro operador adicional que no aparece en Python es el constructor, básicamente público o privado. Estos constructores solo necesitamos saberlo conceptualmente. Los constructores se encargan de definir, digamos, la accesibilidad de una función. Básicamente, una función pública es más accesible desde otras clases o programas, por así decirlo. En realidad, en Python también existen funciones públicas o privadas, solo que por ahora no es necesario saberlo. Podemos averiguarlos a medida que aprendemos programación poco a poco. Entonces, sin más preámbulo, vayamos a escribir líneas de código. Entonces, aquí tengo mi terminal de comando. Vamos a resolver el problema. Resolver el problema en Java para ilustrarte la definición de funciones en el lenguaje Java, lo cual te facilitaría generalizar a Python. Navegamos hacia el escritorio. Directamente iré al directorio en donde ubicamos nuestros proyectos Java.
Y aquí ejecutamos el comando code con el fin de abrir nuestro terminal de comando. Resumimos desde donde le dejamos la vez pasada. Tenemos aquí la lista de variables, todas las variables que pueden ser definidas en un lenguaje de programación. Podemos crear un nuevo archivo con el fin de organizar nuestros programas de manera más ordenada, por así decirlo. El nuevo archivo podemos llamarlo chequeo, debido a que es lo que el problema nos está llamando. Chequeo tiene que terminar con una extensión Java. Aquí podemos definir una función main directamente escribiendo main, y el autocompletado, gracias a la función autocompletar puedo presionar esto y me define una función que es pública, estática, y que no necesariamente tiene que devolverme algo. En otras palabras, es una función vacía con entradas de tipo un arreglo de cadenas. Muy bien, entonces el problema era chequear si el cuadrado de la suma es igual a la suma de un cuadrado. Y para eso podemos definir tres funciones. Una en donde realizamos el cuadrado de la suma, otra en la cual realizamos la suma de cuadrados, y una tercera función en la que chequeamos si los dos valores son iguales. Recordemos que las entradas o los enteros con los cuales queremos realizar los chequeos son las siguientes. Muy bien, por convención definimos las funciones necesarias encima de la función main. Es por convención. Entonces definamos la primera función. No necesitamos estresarnos si decidir si una función tiene que ser estática o no estática. Por ahora solo definamos funciones que son públicas. Entonces, public, no es necesario especificar estática o no estática, no es obligatorio. Por consiguiente, vamos a determinar cuál es el tipo de egreso. Bueno, si quiero chequear el cuadrado de una suma, me terminaría con entero. Entonces especifico que es un entero. Quiero el nombre. Tengo que decidir el nombre. Bastante creativo, ¿no? ¿Verdad? Especificamos cuáles son los ingresos posibles y cuáles son sus tipos. Ingreso A. Abro corchete y podemos realizar el cálculo. Básicamente el resultado sería, vamos a definir una variable entero, y esto va a ser igual a el cuadrado de una suma, básicamente A más B por A más B, ¿verdad? Por ahora, y vamos a devolver este resultado. Punto y coma para terminar el ejemplo. Entonces, para aquellos que estén curiosos de por qué no elevo a más b al cuadrado, lo vamos a dejar para el futuro. Por ahora solo tenemos que saber de que a más b al cuadrado es lo mismo que esta expresión, ¿no? ¿Verdad? Vamos a trabajar con expresiones sencillas por ahora. Voy a dejar un comentario de lo que he hecho aquí. Bien, como segunda función vamos a calcular la suma de los cuadrados. Entonces de nuevo tenemos un segundo resultado. Vamos a llamarlo resultado. Vamos a llamarlo. No soy muy creativo con los nombres de variables, pues voy a llamarlo segundo resultado. Es igual a la suma de cuadrados sería la siguiente, ¿no? A por A más B por B. Tenemos, y devolvemos esta operación. Y como tercera función podemos simplemente chequear si los dos resultados son iguales. Es booleana en este caso. Ambos ingresos son enteros.
aquí hay un pequeño error. No puedo nombrar una función con el mismo nombre de la clase. Un error mío, lo siento. O final. Entonces, muy bien. Dadas las tres funciones, podemos unirlas todas en una función main. ¿No, verdad? Aquí podemos llamar el primer valor, básicamente int. El primer valor y decir de que es igual al cuadrado de la suma. Puedo especificar por ahora dos números. Digamos, yo quiero chequear primero 18 y 9. Entonces por aquí podemos observar un pequeño error. Básicamente una función estática no puede llamar a una función no estática. Entonces esto se puede resolver sencillo. Podemos ir estático, estático y estático. Y esto me resuelve el problema mencionado por el IDE. Segundo valor. Básicamente podemos imprimirlo. Vamos a ver que para 18 y 19 el resultado es falso. ¿Qué tal si cambiamos a 2 y 2? Podemos chequear con 3 y 0. Y podemos ver de que me devuelve un valor verdadero. ¿Y cuál es la utilidad de funciones? Supongamos que por ahora ya no me interesan los cuadrados. Quiero saber cuál es, si la suma de cubos y el cubo de la suma es desigual. Bueno, solo necesitamos cambiar ligeramente el código, ¿no, verdad? Cambiamos ligeramente el código y obviamente los nombres y podemos resolver el siguiente problema realizando cambios sencillos a pequeñas funciones. Muy bien, antes de concluir, quisiera compartirte unos últimos comentarios. Como hemos dicho anteriormente, con un estilo un poco cómico, está en el orgullo de un programador no usar está en el orgullo de un programador de crecer está en el orgullo del programador disminuir el uso del ratón. En realidad todo esto podemos ejecutarlo, no es necesario presionar el botón de ejecutar el código, podemos realizar todo esto en el terminal de comando. Y así como podemos realizar en el terminal de comando, no es necesario especificar las entradas en la función main. Podemos hacer lo siguiente. Notemos que args o argumentos es un arreglo de cadenas. Y este arreglo de cadenas puede tomar argumentos a través del terminal de comando. Bien, entonces con este corto ejemplo ilustramos cuál es el uso, cuál es la utilidad de las funciones. Y aquí hay un set de ejercicios en los cuales podemos practicar juntos con el fin de aplicar lo que hemos aprendido con funciones, así como decidir cuándo usar qué variables. Y así, y nada más, con eso concluimos el capítulo de hoy. En resumen, una función es parte íntegro del arte de programar. Con funciones aprendemos a cómo descomponer un problema y sus problemas. Podemos usar funciones para generalizar procesos, simplificar código, entre otras. Esta es la bibliografía de hoy. Muchas gracias por tu atención.